Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Theresa May enfrenta la peor crisis de gobierno desde que es primera ministra del Reino Unido, y de eso hace ya 2 años. Va a hacer exactamente 2 años el próximo día 13. Acordaos que fue el referéndum aquel del Brexit, tuvo que dimitir Cameron y después, una semana después, 2 semanas después, llegó esta mujer que pudo quedarse porque ganó las elecciones del año pasado, del mes de junio del año pasado, pero al principio no hizo más que sustituir a su compañero de partido. Bien, pues en estos 2 años no la ha pasado tan mal como la está pasando en las últimas horas. Ayer le dimitieron en el lapso de unas pocas horas el negociador jefe del Brexit, que se llama David Davis, y el ministro de Exteriores. Este es muy famoso, es Boris Johnson, famoso porque fue alcalde de Londres y además porque es un tipo rubio platino, gigantesco, con mucho carisma, al menos para los ingleses y para quienes les entienden. Es un tipo realmente famoso. En Londres muchísimo, en el Reino Unido también, y por supuesto en el extranjero. Bien, la dimisión llegó después de 3 días, o 3 días más tarde, vamos, porque esto sucedió el viernes pasado, de que se hiciese pública la propuesta definitiva sobre el Brexit que Theresa May quiere llevar a Bruselas. Los medios fueron muy prolijos la semana pasada, el viernes pasado, informando sobre esta propuesta. Aparentemente era un acuerdo de todo el gobierno británico, pero al parecer no, había muchas pegas dentro del propio gabinete de May y estas pegas se visualizaron ayer lunes. Esta propuesta, que aquí no he podido tratar, pues entre otras cosas porque no me ha dado tiempo, pero ya la voy a tratar hoy con más detenimiento. Esta propuesta, a juicio de Johnson, y del propio Davis, que es quien tendría que defenderla, ha llegado el momento, dentro de unos meses, a juicio de estos dos es simplemente inaceptable. La consideran muy suave y una estafa para los que votaron a favor de abandonar la Unión Europea en junio de 2016. Lo cierto es que si nos paramos a estudiar la propuesta, mirarla aunque sea un poco por encima, lo que nos damos cuenta es que Theresa May no tiene muchas más opciones y ha preferido quedarse algo así como en un terreno de nadie. Y eso, evidentemente, se lo están haciendo pagar. Vamos a verlo. Quedan menos de 9 meses para que el Reino Unido abandone formalmente la Unión Europea. El Brexit se tiene que producir, es inaplazable además, se tiene que producir sí o sí, no hay opción, el día 29 de marzo de 2019. Es decir, dentro de, casi 8 meses, dentro de nada, va a pasar el verano, lo que queda de verano, nos meteremos otoño, invierno y ya está. Tendrán que salir de la Unión Europea y tendrán sobre todo que haber llegado a un acuerdo. Ellos invocaron el referéndum fue en 2016, pero no invocaron el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea, hasta el 29 de marzo de 2017. Hice programas sobre el tema, podéis buscarlo en archivos de hace año y medio ya. Recuerdo que aquel día hice programa porque el Brexit lo sigo desde el principio. El Brexit es una de estas historias que he podido trabajar en la contracrónica desde que sucedió, porque cuando fue aquel referéndum llevaba yo haciendo el programa, no me acuerdo, pero unos 5 meses, una cosa así, y me pilló de lleno. Así que es un asunto que he podido darle cobertura completa, algo así como a Donald Trump, lo mismo, que me pilló ya con la contracrónica en la mano, o mejor dicho, con la contracrónica en la boca. Bien, pues el día 29 de marzo de 2017 se invocó este artículo, el 50, luego, y hay 2 años exactos, el día 29 de marzo de 2019 tienen que estar fuera. Esto, evidentemente, será la salida formal. La salida espiritual ya se ha producido. De hecho, se produjo el día en junio, creo que fue el 23 de junio de 2016, cuando los británicos decidieron salir por una diferencia muy ajustada, pero decidieron salir, y en la práctica la salida de empresas hacia distintos puntos de la Unión Europea pues ya ha dado comienzo. No hay semana en la que no veamos noticias de tal o cual empresa se va a mover a Frankfurt, o se va a mover a París, o se va a llevar las oficinas a no sé dónde, o va a desplazar X banco una serie de departamentos a Madrid, por ejemplo, que han terminado viniendo algunos departamentos, sobre todo alguna empresa también, pero vamos, no mucho. La mayor parte de estas empresas que se están yendo de Londres son del sector financiero, obviamente. Luego necesitan relocalizarse dentro del territorio de la Unión Europea por una cuestión de normativa y de regulación, y casi todas pues han elegido Frankfurt porque es el primer parque bursátil europeo y porque está allí la sede del Banco Central Europeo. Pero vamos, si las empresas
que podían verse afectadas, que eran unas cuantas, han sido previsoras, y menos no se espera de algo como un banco, una compañía de seguros, no puede decirse lo mismo al gobierno de Theresa May, que lleva, y aquí es un tema que como os decía antes he tratado bastante desde el principio, pues lleva casi 2 años dando palos de ciego y oscilando entre alardes de patriotismo, de se van a enterar estos europeos cuando lleguemos nosotros allí y les digamos cómo nos vamos a ir, oscilando entre eso y cierta resignación, sobre todo cuando se dejaba caer por Bruselas, cierta resignación del que sabe que se ha metido en un buen lío y sobre todo que no tiene ni idea de cómo va a salir de él, porque lo del Brexit, lo he comentado en más de una ocasión, es uno de estos dilemas irresolubles. Casi cualquier salida que tomase Theresa May, Theresa May o al que le tocase estar como premier británico en el 10 de Downing Street, cualquier salida que escogiese iba a ser necesariamente mala. De hecho, si os fijáis, conocemos mucho desde que empezaron las negociaciones de lo que está pasando en Londres, pero casi nada de Bruselas. Y es porque el negociador europeo, que es Michel Barnier, pues no voy a decir que está cruzado de brazos, pero casi, es decir, mira complacido desde el continente, como en Londres pues nadie se aclara, porque no se terminan de aclarar, y dentro del gabinete de Theresa May pues se tiran los trastos a la cabeza con tal virulencia que los golpes se oyen hasta en Bruselas. Hay en la prensa británica incluso ya casi un género dentro de los periódicos de Londres, que es los problemas del gobierno de Theresa May. Si leéis el Telegraph o el Spectator o cualquiera de los periódicos, las revistas de allí, veréis que es un asunto continuo, que se ve desde hace 2 años, y los dimes y los diretes, las peleas internas dentro de los Tories, las puñaladas que se van metiendo. Así que lo que pasó este lunes, esta dimisión y esta salida de Boris Johnson, era poco menos que previsible. Es decir, que en el Reino Unido no les apareció raro, ni les apareció nada extraño. Era, de hecho, bueno, sigue siendo, una olla a presión que estalló la olla la semana pasada, y no lo hizo en Londres, lo hizo en Chequers, que es la residencia veraniega de los primeros ministros, una especie de palacete campestre que está en Buckinghamshire, a las afueras de Londres, al norte de Londres. Y al parecer, según leí ayer, que les había citado el viernes pasado Theresa May a todo el gabinete, los había hecho ir hasta allí, y les requisó literalmente el teléfono móvil en la puerta. Se lo incautó. Tuvieron que dejarlo en el recibidor, entiendo que para que no se pusiesen a chatear ni a hacer filtraciones una vez estuviesen dentro de la reunión. Fue una jornada completa, no terminaron creo que hasta las 10 de la noche, pero vamos, la cuestión es que quería que fuese completamente a puerta cerrada, y claro, si entraba un solo teléfono móvil, pues no era a puerta cerrada. Y una vez dentro, ya sin el móvil y sin nada, les puso sobre la mesa el plan definitivo, que era, lo hemos podido ver, lo vimos el viernes pasado, pues una especie de soft Brexit, de Brexit suave, que como todos los compromisos, la solución de compromiso, no era más que eso, pues no contenta a nadie. Al final, esto es una constante, siempre que se quiere, no solo para la política, sino para toda la vida. Siempre que quieres contentar a partes contrapuestas, contentar a ambas, al final terminas defraudando a las dos. Muchas veces no queda más remedio que tomar partido por un lado o por el otro, bastante a menudo de hecho. Entonces aquí lo que buscaba Theresa May era, bueno, vamos a dejar contentos a los brexiteers más duros y también a los que están pidiendo que se repita el referéndum. Es decir, los que quieren permanecer en la Unión Europea, que son muchos dentro del Reino Unido, pues algo así como medio país, y en el sur de Inglaterra más de la mitad, especialmente en ciudades como Londres. Bueno, pues estos no encuentran otra solución que no sea repetir el referéndum de junio de 2016, hacerlo de nuevo y salir de dudas. Pero claro, May no lo puede hacer, no está entre sus poderes poder repetir el referéndum del Brexit, sería un follón, y aparte se encontraría la oposición directa de su propio partido y de los que votaron hace un par de años, es una cosa muy reciente, contra la permanencia de la Unión Europea. De manera que cuando les puso esta propuesta de negociación, porque es lo que se va a llevar May a Bruselas, pues los brexiteers de la línea más dura, estos que aspiran a un divorcio por lo contencioso con Bruselas, pues a ellos tampoco les gustó. El hecho es que durante los 2 últimos años, Theresa May ha estado jugando con ambos. De una manera como
cortejando a los dos bandos, tratando de satisfacerles, tratando de no defraudarles demasiado. Y al final eso es un juego muy peligroso, sobre todo cuando lo extiendes en el tiempo. Es decir, si vas a engañar a alguien, engáñale rápido, sin que se dé cuenta y terminas el asunto. Pero no puedes estar engañando a dos partes y engañándoles durante mucho tiempo. Es decir, a los partidarios del portazo, que son los que al final han terminado yéndose, les prometió salir de la Unión Aduanera. Les prometió salir del mercado único y salir de la jurisdicción de la Unión Europea. Esas eran sus grandes promesas. Bueno, les prometió también recuperar la política arancelaria y el control de las fronteras. Eso está todo por escrito, no me lo estoy inventando. Todas estas son promesas que les había ido haciendo, especialmente a Boris Johnson, como ministro de Exteriores. Vamos, promesas que no podía cumplir simplemente, tal y como demostró elaborando el último borrador, en el que ninguna de ellas figura. O al menos no figura así. Es decir, cuando el viernes pasado en Chequers, en esta mansión rural donde se reunieron, les puso el documento final a la firma, pues no había muchas más opciones. Es decir, ¿es esto o es nada? Porque además una de las condiciones que les puso, aparte de dejar el móvil en la puerta, era que o lo aceptaban tal cual y se comprometían a defenderlo, especialmente a Davis y al propio Boris Johnson, es decir, se enterraban con ese proyecto, o dimitían. Claro, el resultado pues lo hemos visto 48 horas después, que el camino de la dimisión lo han tomado primero David Davis, el jefe negociador, es decir, el tipo que tenía que defender eso, y después Boris Johnson, que es el ministro de Asuntos Exteriores, y un tipo que entró a la dimisión de Cameron, entró en el bombo para suceder a Cameron. Él está convencido todavía que puede llegar a primer ministro y no lo elimino, porque una de las razones por las que este hombre se ha ido, y esto yo creo que no se le escapa a nadie, es que si al final termina licuándose el gabinete de May, él pueda postularse como su sustituto. Pero aparte de sus intereses políticos a medio plazo, que son perfectamente legítimos, que quiera ser primer ministro, ya lo intentó en 2016 y no le salió, normal que lo quiera volver a intentar. Aparte de eso es que el contenido del plan, el plan de Chequers, podríamos llamarlo, el que les puso allí, pues delante de los ojos, es tan diferente a lo que ellos han venido defendiendo, que no podían salvar la cara delante de sus electores, delante de su propio público, de su propia clientela política. Es decir, si Boris Johnson aceptaba esto, podía darse por muerto políticamente. Él, a fin de cuentas, trabaja para los suyos, no para los de enfrente, obviamente. Él no es primer ministro. Él es un simple ministro de Exteriores que se había colocado allí, o lo había colocado allí Theresa May con la idea de tranquilizar el partido por dentro, que aquello es una jaula de grillos. Pero si nos vamos al contenido mismo del plan, uno lo puede entender. Es decir, el Reino Unido saldrá de la Unión Aduanera. Eso en principio aparece en el documento de Theresa May. Pero luego volverá a entrar en ella. Es lo más curioso. Volverá a entrar en ella bajo una complicada fórmula burocrática que abocará a la Hacienda británica a fijar pues, una amplia gama de aranceles que tienen que ser idénticos a los de la Unión Europea y sobre todo les obligará a recaudarlos. Es decir, vais a salir de la Unión Europea, pero luego vamos a entrar. Es decir, estará fuera, pero a la vez, en el mismo momento, también estará dentro. Es una auténtica paradoja. Una auténtica paradoja que liquida una de las grandes ventajas del Brexit. Y eso es como lo veían los partidarios, que era la de contar con una política aduanera propia. Y a partir de ahí competir con ella. Esto lo decían mucho, claro, es que tenemos un problema y es que no disponemos de las herramientas adecuadas para competir en el mundo, porque tenemos que fijar los aranceles que nos dicen en Bruselas. Como los aranceles son comunes, ningún país puede competir con ello, mientras que otros sí pueden hacerlo. Luego, vamos a salirnos para poder disponer de esta herramienta. Pues bien, con la salida del mercado único, otra de las grandes promesas de Theresa May, sucede algo similar. May propone que el Reino Unido salga del mercado único. De nuevo empieza con la premisa es la correcta o la correcta para ellos, pero luego el desarrollo deshace la premisa.
Es decir, propone que sí, que salga el mercado único, pero que salga solo a medias. Es decir, que tras el Brexit no habría libre circulación de personas, pero sí habría libre circulación de mercancías. Esto lo llevaron los medios españoles de manera profusamente el viernes pasado. Bueno, esto en principio parece una jugada maestra para, al menos para los partidarios del Brexit, si terminan aceptándolo en Bruselas. Es decir, se habrán salido con la suya. Podrán seguir dentro del mercado único, pero quitándose lo que en principio es malo del mercado único, y es que les entre gente, pudiendo colocar sus mercancías y a la vez pudiendo comprar productos más baratos llegados desde otras partes de la Unión Europea. Bueno, pues que a ellos no les gusta, a los partidarios del Brexit lo que no quieren es el mercado único. Es decir, uno de los motores del Brexit fue escapar del marco regulatorio de la Unión Europea, nada más. Y eso lo repetían una y otra vez. De tal manera que si los bienes siguen circulando, si eso es lo que quiere May, lo harán bajo el paraguas regulatorio que dicte Bruselas. Nada más, no hay más, no queda otra. Es decir, si seguimos con las barreras levantadas, aunque sea solo para las mercancías, que esa es un poco la idea, pues lo que es el cepo regulatorio que llamaban va a ser el mismo para todos. No puede ser que los productos fabricados en Gales o en Escocia y que luego se puedan vender en Sicilia o en Dinamarca o en la República Checa no cumplan la normativa europea, si van a estar dentro del mismo mercado de bienes. Y esto es lo que tanto Davis como el propio Johnson han visto. Pues bien, lo mismo es aplicable a la pretensión de ponerse fuera de la jurisdicción comunitaria. Lo que os decía antes, había prometido salir de la jurisdicción comunitaria. Vamos a conquistar la independencia, por fin. Eso lo repetían mucho hace un par de años. Pero aquí volvemos a lo mismo. Es decir, en un mercado único de bienes, el arbitraje será común o no habrá mercado único de bienes. Es decir, esto creo que va de suyo, que no hace falta que lo explique. Si estamos, como, qué sé yo, en la propia España, ¿no? Es un mercado único, y es un mercado único desde hace siglos, pero ha tenido siempre la misma jurisdicción. Si yo puedo vender los productos que fabrico en Barcelona o en Bilbao, pues, y tenemos un problema, tengo un problema con mi proveedor o con mi cliente, el cliente o el proveedor pueden apelar a una jurisdicción única. Este tío me ha estafado, por ejemplo. Pues pasaría lo mismo, exactamente lo mismo dentro de la Unión Europea. Dices, bueno, pero hay una jurisdicción mundial a la que se puede apelar, ya, pero es que la europea estaba mucho más perfeccionada después de muchos años con esto. Es decir, que el Brexit soñado durante la campaña del referéndum, hace ya un par de años, se diluye en un tazón de realidad. Las 4 libertades de la Unión Europea son las siguientes. Cualquier europeo las conoce. La libre circulación de mercancías, de trabajadores, de servicios y de capitales. Bien, esto es lo que podemos ver a raíz de toda esta movida en el Reino Unido, es que estas 4 libertades o se mantienen o caen juntas. Y no hay mucho camino intermedio, ¿eh? No hay espacio para caminos intermedios. Podríamos pensar que, bueno, que vale, que es cierto que no pueden irse del todo, pero al menos les quedaría alguna cosa, como por ejemplo, pues no sé, la facultad de llevar a cabo una política comercial propia y llegar así a acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos o con China, con Japón o con quien sea. Pero claro, si están dentro de nuevo de un área aduanera única y un mercado único, solo lo podrán hacer si estos tratados de libre comercio cumplen con los requisitos fijados por la Unión Europea, por Bruselas. Porque si no, Inglaterra se convertiría, o el Reino Unido se convertiría en lugar de entrada de todos los productos que no cumplen con la normativa, por ejemplo. O en el caso de que pudiesen poner sus propios aranceles. No, nosotros los aranceles, qué sé yo, de las motocicletas, vamos a dejarlos al 0. Pero en la Unión Europea son del 5. Bueno, pues es tan fácil, pero luego lo vas a poder vender en cualquier rincón. Es tan fácil como meter todas las motocicletas a través de el puerto de Tilbury, que está en la de Londres. Es decir, que ahí de nuevo estamos en las mismas. Podéis firmar un acuerdo de libre comercio con quien os dé la gana, con
los marcianos si queréis, pero antes tenemos que supervisarlo nosotros. Pues bien, esto les ha hecho a los brexiteers enfadarse muchísimo, básicamente porque han hecho, yo creo que aproximadamente esta lectura, si no una más dura todavía. Es decir, que muchos andan ahora mesándose los cabellos, diciendo no era esto, no hemos hecho la guerra para esto. Y si nos vamos a la carta de renuncia de David Davis, que también se hizo pública, nos encontramos que básicamente viene a decir esto mismo. En su carta de dimisión dice que con el plan de May el Brexit será algo puramente cosmético, algo declarativo, pero que para todo lo malo o lo que él considera malo seguirá en la Unión Europea. Pero claro, como os decía al principio, a mí no le quedan muchas más opciones. Sabe que pelean dos frentes, un frente externo, que es el frente europeo, donde todavía no se han roto hostilidades. Por ahora Barnier se limita a observar desde la distancia observar cómo la propia May se desangra viva en el frente interno, que es la guerra civil que hay dentro de los Tories, del Partido Conservador Británico, y que es una guerra que ya viene de hace tiempo, viene exactamente desde el Brexit, que es cuando el partido se descompone, y que lejos de amainar, pues conforme van pasando los meses se intensifica. Bien, ¿esto dónde va a ir? Pues va a ir hasta octubre, porque en octubre se tiene que cerrar. Ya he dicho antes que en marzo salen sí o sí. En octubre es el ultimátum que ha dado la Unión Europea, que ha dado Bruselas para cerrar este asunto. Es decir, va a esperar hasta entonces, esperará a que se aclaren y luego ya supongo que pasará a la ofensiva y pondrá sus condiciones encima de la mesa. Me da que las condiciones de Bruselas van a ser lentejas, ¿eh? Si las quieren las toman y si no las dejan. Además están en posición de fuerza. Ahí puede escoger, tiene dos vías, Theresa May. Una es comerse las lentejas y la otra estampar el plato de lentejas a Michel Barnier en toda la cara. Es una posibilidad también, que sería salir sin acuerdo. En fin, veis que son dos salidas, las dos malas. Pero esto empezó mal, recordemos, y ya se sabe que lo que mal empieza, peor acaba. Tengo llamadas de los oyentes, como todos los días. La primera me llega de Venezuela, de un oyente que se llama Osman, que nos quiere contar lo siguiente. Te quiero comentar una anécdota que me gustaría que me ayudaras a explicármela, porque realmente no la entiendo. Fui al consulado colombiano ayudando a una amiga que está en sus trámites de nacionalizarse colombiana y me di cuenta de que hay mucha gente en el consulado colombiano aquí en Venezuela apoyando a Petro. O sea, quieren caer otra vez en lo mismo, repiten los mismos errores. Y cuando les pregunto, o sea, ¿no ven en Petro a un Chávez en potencia? Dicen que no, que Petro es diferente, que lo peor que le ha podido pasar a Colombia ha sido Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Osman, comprobó que el servicio exterior colombiano es como el de cualquier otro país, ¿eh? Es decir, más bien escorado hacia la izquierda. Pero es llamativo esto que me cuentas porque no me estás hablando de los diplomáticos colombianos en Perú o en Buenos Aires, no, están en Caracas. Es llamativo que estando destinados precisamente en Caracas y, por lo tanto, viendo el desastre con sus propios ojos, pues que sigan comprando lo del socialismo del siglo XXI. Que vale, que es cierto que Petro no es Chávez, tiene muchas diferencias, pero sabe y huele igual. Es decir, es realmente parecido y su programa de gobierno se parecía bastante. Desde luego su programa económico era bastante similar. Otra cosa es que no fuese diciendo, bueno, lo que voy a hacer es disparar la inflación al 5000%, voy a encarcelar periodistas y os voy a dejar a la ruina. Evidentemente así ningún líder va a llegar a las elecciones, pero bueno. Es decir, que lo que viste en la Embajada de Colombia en Caracas es el clásico querer creer. Pero esto no le pasa solo a los diplomáticos, ¿eh? La mayor parte de la gente busca, en esencia, creer, una creencia. Es más fácil creer que saber. Esto lo decía un genio, Josep Pla, un escritor catalán del siglo pasado, y se aplica en cualquier comunidad, casi en cualquier individuo de la especie. Esto se veía muy bien en tiempos de la URSS.
Aquello era una ruina, la gente hacía cola para todo, para comprar el pan y lo que fuese, no había ningún tipo de libertad formal, como la libertad de expresión ni existía, la de prensa, la de asociación, todo el que podía se iba, los deportistas, los músicos, de hecho hacían chistes incluso sobre esto de las fugas del país. Había uno que decían, ¿qué es un cuarteto soviético? Pues, cuarteto soviético es un quinteto después de un viaje al extranjero, porque cuando salía un quinteto uno se iba. El violonchelista o el violinista se les había ido y ya no volvía a Moscú. Aparte de eso, bueno, pues levantaron un muro en Berlín y una empalizada de 3 metros de altura que iba desde el mar Báltico al Mediterráneo. Pero nada, en Occidente les sobraban los defensores. Es decir, que les sobraban los creyentes. Muy bien, pues vamos con otra más. Otra llamada, esta me llega de Jaén, donde está Gonzalo, que tiene 2 cuestiones. Muy bueno, Fernando. Te voy a hacer 2 pequeñas preguntas. Una es, del 1 al 10, ¿cómo valora la libertad de prensa que hay en España? ¿Vale? Sencilla. Y la otra pregunta, quizá un poco más compleja, aunque compleja para mí, no para ti, supongo. ¿A qué hora del día es ideal mirar la prensa? Es decir, ¿a qué hora? Imagínate que tienes solo, no sé, 30 minutos para informarte con conexión a internet. ¿Lo harías por la mañana? ¿Lo harías por la tarde? ¿Por la noche? ¿Qué hora suele ser la más propicia? Un saludo y muchísimas gracias por responder. Pues mira, Gonzalo, de lo primero, de la libertad de prensa en España, yo creo que es buena. Es decir, aquí se puede decir, pues más o menos de todo. No hay periodistas encarcelados, no nos matan. No sé, esto te parecerá sorprendente, pero en muchos países del mundo a los periodistas los balean. En México es uno de los deportes nacionales últimamente, matar periodistas. Y no hay periodistas en la cárcel, ni te acuestas con miedo por lo que has dicho, que te vaya a aparecer a las 5 de la mañana 2 policías en la puerta. Es decir, dentro de lo que cabe, no sé, las presiones yo creo que reciben los medios, por lo menos los grandes medios, que si las reciben, obviamente, por parte del poder, pues creo que son las mismas que en cualquier otro país europeo, o muy parecidas. De hecho, si nos vamos al índice de libertad de prensa, el de Reporteros Sin Fronteras, vemos que España está bastante arriba de la tabla. Está incluso por encima de Francia y del Reino Unido. Si no recuerdo mal, pero vamos, que está en la parte donde están todos los principales, los países civilizados del mundo, en una palabra. Así que dentro de un orden razonable, pues está bien, que podría estar mejor sin duda, pero vamos, está bien. Pues como en casi todos los índices internacionales, España está o bien o muy bien, si lo comparamos con otros países del mundo. Lo que ya no está tan bien es la industria periodística. Eso ya es diferente porque no es lo mismo exactamente la libertad de prensa que la industria periodística. Están unidas, obviamente, pero no es lo mismo. Pero por una razón simple, y es porque la industria periodística se encuentra en plena transformación en estos momentos, lo cual tiene su parte buena, claro. Este programa que estás escuchando y que parece ser que te gusta mucho porque envías muchos mensajes de voz, este programa es un producto de esa transformación que está sufriendo ahora mismo la industria periodística. Respecto a la pregunta que me haces de cuándo es mejor leer los periódicos, pues no sé ya, no sé qué decirte. Es como si me preguntas cuándo es mejor hacer de vientre. Pues depende de la persona, de la alimentación, de la actividad física, etc. No sé, hace 20 años, antes de Internet, el momento era la mañana, que es cuando tenías las noticias calentitas. Llegabas y eras el primero en leerlas. Yo recuerdo los años 90. Llegaba a la universidad y entraba como una centella al kiosco donde vendían el periódico. Tenía 100 pesetas, me las gastaba en el periódico. Y si tenía 200, en 2 periódicos. Iba directo al café. Podía fumarme la clase, pero el periódico no me lo fumaba. Eso, vamos, seguro. Me lo leía además de la cruz a la raya, como se decía antes, del principio al final. Quitando los deportes que nunca me han interesado, el resto del periódico me lo leía entero. Hasta la crítica de televisión. Pero hoy en día ya eso no hace falta. No sé, ahora la edición es continua. Es decir, según sucede algo se publica. Lo podemos ver. Si a la hora que estás escuchando esto te dicen que ha dimitido el ministro de tal, bueno, pues te vas a enterar casi unos minutos después de que haya dimitido, tan pronto como sea oficial, ¿no? Eso evidentemente es para las noticias. Para géneros más sosegados, como es el caso a lo que yo me dedico, que es básicamente al género editorial,
pues ya para eso cada uno elige su momento en función de cuándo le venga mejor. No sé, por tiempo, por tranquilidad. Yo personalmente le echo 3 grandes vistazos a la prensa todos los días. El primero es al levantarme, sin importar la hora, da igual que me levante a las 9, que me levante a las 12. Siempre lo primero que hago es agarrar el iPad y mirar. Lo hago a través de un par de aplicaciones que tengo, no es que vaya abriendo todos los periódicos en pestañas, obviamente, y aplicaciones esas RSS de estas que te van sacando lo principal y lo que se ha ido publicando, y no solo esas, sino que han aparecido nuevas, no los lectores RSS de tiempos, que todavía utilizo uno y me sigue dando uso. Pues he hecho un vistazo por la mañana, otro después de comer y otro después de cenar. Pero claro, este es mi oficio y bueno, es normal que le eche tanto tiempo. Pero vamos, yo básicamente lo que sigo son temas. Fuera de esos vistazos a la prensa, lo que sigo son temas a los que les doy seguimiento y cobertura. Aquí sois testigos de ello. Hay temas de muy largo recorrido. El Brexit, que he tratado hoy, por ejemplo, que lo vengo tratando desde el principio. Otros la presidencia de Estados Unidos, por ejemplo, y otros que son más puntuales en el tiempo. Léase, qué sé yo, las elecciones puntuales en distintos países. Ha habido elecciones en Holanda, pues les doy un poco de cobertura. Las de los países hispanos les doy bastante más. En fin, eso es más o menos como yo me ordeno. Pero ya te digo, este es mi oficio. Así que nada, tú, cuando más te guste y cuando más tranquilo estés. Eso sí, lo que no te olvides nunca es de escuchar la contracrónica, ¿eh? Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos ha preparado hoy un comentario, bueno, como siempre hace Pizarro, sobre el tema de la subida del petróleo. A priori, los productores de petróleo desean un crudo caro. Luego, la realidad hace que sus intereses se enturbien hasta lo irreconocible. Y algunos productores lo quieran barato para torcerle la mano a competidores o a enemigos, y otros productores no tengan margen para jugar con su producción. Avatares capaces de subir el precio del petróleo los hubo siempre. Pero desde hace un tiempo la tecnología ha puesto en el mercado yacimientos hasta ahora vetados por los costes de explotación, lo que supone un tope en el alza del precio. Es decir, que en el futuro el precio hará cualquier cosa, pero si se dispara el precio ya hay un mecanismo de hiperoferta correctora. Así que los productores pueden estar tan inquietos como siempre y los consumidores algo menos, aunque un crudo persistentemente caro sea tan fastidioso como uno disparado. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, así que sin nada más que poder ofreceros, me despido de vosotros. Hasta mañana.